Bueno, pues ahora les vamos a hablar sobre lo que es el cobre y el azufre en el suelo. Como primer paso tenemos que las propiedades del funcionamiento del cobre en las plantas. Bueno, pues estos tienen cationes como el cobre que participan en las reacciones del intercambio catiónico de las plantas. Por tanto, tenemos al cobre como un micronutriente, el cual participa en el intercambio catiónico en las plantas y lo cual dependerá de la cantidad de arcilla que haya en el suelo. En lo que tiene que ver con respecto a la deficiencia del cobre en las plantas, la deficiencia de este puede conducir al marchitamiento de las plantas, un marchitamiento prematuro, así como el resquebrajamiento y el color amarillento de estas. Dependerá de qué tipo de plantación de qué tipo de plantación sea para que sean los distintos tipos de requerimiento del cobre. Por ejemplo, tenemos árboles frutales que se ven afectados por la coloración de las hojas y además que estas se caen. Ahora tenemos el exceso de cobre en las plantas. Cuando hay un exceso de cobre en las plantas, las raíces se tornan oscuras y como consecuencia existe la muerte de la planta. De todos los micronutrientes, el cobre es el más difícil de diagnosticar debido a la interferencia con otros elementos que existen en el suelo. La contaminación del suelo por cobre, esto sucede cuando los suelos de las granjas están contaminados con altas cantidades de cobre. Los animales pueden absorberlo, dañando su salud, y principalmente estas ovejas sufren un gran efecto de envenenamiento por esto, debido a los efectos del cobre que se manifiesta en bajas concentraciones de este. La remediación del suelo contaminado con cobre. Los estudios de Bradley de 1981 y 1982 demostraron claramente que los hongos simbiontes que se asocian a las ericáceas confieren tolerancia al cobre a especies como Calluna vulgaris, Vaccinium macrocarpum y Rhododendron panticum. El principal mecanismo que se sugirió fue la participación del micelio extrarradical en el secuestro de iones y la consecuente disminución en la disponibilidad de estos contaminantes en el suelo. Ahora tenemos el macronutriente del azufre en las plantas. El azufre es un nutriente esencial para el crecimiento vegetal, porque la mayor parte del azufre en los suelos se encuentra en materia orgánica. Sin embargo, no está disponible para las plantas en esta forma, porque tiene que primero meteorizarse. Y esta mineralización es el resultado de la actividad microbiana. En este proceso el azufre se convierte en sulfato y está fácilmente disponible para las plantas. Las deficiencias del azufre en las plantas. La deficiencia del azufre en las plantas provoca que las proteínas y la clorofila se modifiquen, por lo tanto existe una deficiencia de nitrógeno y el azufre es moderadamente móvil dentro de la planta, por lo que sus síntomas de deficiencia empiezan por lo general en las hojas jóvenes y progresan con el tiempo hacia las hojas más viejas, lo que hace que las plantas se vuelvan uniformemente clorófitas. Ahora, el exceso de azufre en las plantas. El exceso de azufre provoca una toxicidad, lo cual provoca que los niveles altos del azufre del sustrato pueden competir con otros componentes como el nitrógeno y puede provocar fitotoxicidad en las hojas, sobre las que aparecen manchas amarillas y que posteriormente se mueren, se necrosan. A continuación les voy a explicar la contaminación de azufre en el suelo. Anteriormente mi compañera explicó que un exceso de azufre en las plantas produce necrosis. Lo que no dijo claramente fue que esa necrosis solo se da en plantas jóvenes. Ahora, ¿cómo sucede esta contaminación del azufre en el suelo? Es primero sabemos normalmente que el azufre es absorbido por la mineralización del suelo, pero ¿qué sucede cuando este se queda acumulado ahí? Es por una relación mala entre carbono y azufre, una temperatura y una humedad no óptima, y sucede que el azufre se queda inmovilizado en el suelo y no puede ser liberado. Quiere decir que no puede ser absorbido por la planta de una manera óptima. Ya, la remediación del suelo contaminado con azufre.
Aquí se va a utilizar el suelo, como sabemos está pobre en azufre, y vamos a necesitar de aguas de riego, aplicaciones de fertilizantes como el sulfato de potasio 0050, 18 de azufre, enmiendas de suelo y aplicación de ciertos pesticidas que también contienen azufre. Obviamente estas tienen que estar en sus dosis correctas, como lo vemos ahí en el sulfato de potasio. Las referencias, y muchas gracias por su atención, ingeniero Freddy Cuara.